Bien, en este ejercicio nos piden determinar dominio y rango y gráfica de la siguiente función definida por partes. Una función definida por partes viene a ser la unión de dos o más funciones. Como vemos acá, por ejemplo, esta está definida como una función lineal, luego tenemos una cuadrática y nuevamente una lineal, cada uno para su respectivo dominio. Vamos a empezar entonces a graficar primero la función lineal, que tenemos 2x menos 3. Entonces le vamos a poner un r1 de x, que va a ser 2x menos 3, pero para aquellos x que son menores o iguales que 1. Para aquellos x menores o iguales que menos 1. Entonces, aquí vamos a recordar que una función lineal, ¿no?, simplemente necesitamos dos puntitos para poder graficar, pero que sean menores o iguales que menos 1. Entonces vamos a hacer una pequeña tabulación aquí en el menos 1 y lo evaluamos en la función. 2 por menos 1, menos 2, con menos 3 tendríamos menos 5. Elegimos otro valor para el x que sea menor o igual a menos 1, que podría ser por decir el menos 2. Menos 2. Evaluamos nuevamente la función y tenemos 2 por menos 2, ¿no? Tenemos 2 por menos 2, menos 3, que tendríamos menos 4, menos 3, menos 7. Entonces ya tenemos los dos puntitos para poder graficar. Vamos ahora a ubicarlo en nuestro plano cartesiano la función. Entonces tenemos menos 1, menos 5, vamos a ubicar acá, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces menos 1, menos 5, que estaría aquí, el punto. Y luego el siguiente punto, que es menos 2, menos 7, menos 2 en las x, menos 7 en las y. Y vamos a obtener el siguiente punto. Entonces ahora vamos a unir, como es una función lineal, su gráfica viene a ser una recta, entonces la trazamos de la siguiente manera, ¿no? Que tendríamos la gráfica de función f1. Ese sería f1. Muy bien, ahora pasamos a graficar el f2, que nos damos cuenta que esta es una función cuadrática. Y para una función cuadrática, nosotros es necesario calcular el vértice. Vamos a recordar entonces cómo calculamos el vértice. Aquí vamos a dibujar f de x, que es igual a x al cuadrado menos 2x menos 4. En este caso vamos a elegir quién es nuestro a. Nuestro a es el coeficiente del x al cuadrado, el b, menos 2, y mi c, que es menos 4. Entonces, recordando la fórmula del vértice, menos b sobre 2a, 4 veces ac menos b cuadrado sobre 4a. Entonces aquí reemplazamos los valores y encontramos nuestro vértice. Menos b, o sea, menos 2, sobre 2 veces a, que sería el 1, 4 veces a por el c, menos el b al cuadrado, sobre 4 veces a. El vértice, entonces, nos quedaría como 1, acá tenemos menos 16, menos 4, entonces obtenemos menos 20. Vamos a considerar menos 20 sobre 4, bueno, lo cual nos va a quedar aquí 1, menos 5. Este es el vértice de la parábola. Ahora, observen que el valor del x1 se encuentra dentro de este intervalo. Entonces quiere decir que el vértice está ubicado dentro de este intervalo y lo vamos a ubicar. 1 menos 5
Entonces tenemos acá 1 menos 5, que sería acá. Aquí está nuestro vértice 1, menos 5. Además hay que tener en cuenta que el A es igual a 1, y si el A es igual a 1 es positivo, lo cual me indica que la parábola se abre hacia arriba, ¿no? Se abre hacia arriba. Bien. Además, entonces ya tenemos una noción de cómo va a ser la gráfica, ¿no? Que sería así. Pero va a estar limitada. Recuerden que el X está entre menos 1 y 2. Para que el X está entre menos 1 y 2, abiertos. Entonces, en este caso, yo también quiero saber cuál es su valor en el menos 1 y en el 2 para poder, ¿no? Hasta ahí dibujarla. Entonces, lo tabulamos para esos dos puntitos, el X con el F sub 2 de X. Tenemos menos 1, lo evaluamos en el menos 1, aquí. Entonces tenemos el F sub 2 de menos 1, que sería menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 menos 4, lo cual obtenemos 1, 2 menos 4. Entonces estamos obteniendo menos 1. Menos 1. Evaluamos luego en el otro límite acá en el 2, los extremos, ¿no? En el número 2 vamos a obtener aquí F sub 2 evaluado en el 2, 2 al cuadrado, menos 2 por 2, menos 4. Tenemos entonces 4 menos 4, ¿no? Tenemos aquí menos 4. Entonces ya tenemos los valores en los extremos. Sería en el menos 1 va al 2, el menos 1 entonces 1, 2, aquí. En el menos 1, pero menos 1 va al menos 1, menos 1 va al menos 1, aquí. Acá abierto. Y del 2 al menos 4, del 2 al menos 4, 2 al menos 4, también abierto. Entonces tenemos 3 puntos de la parábola, el vértice y estos 2 puntos abiertos. Y como es hacia arriba, entonces la gráfica va a ser de esta manera, ¿no? Entonces tenemos ahí la parábola, ¿no? Una partecita de la parábola, ¿no? Que se va a dibujar solamente para estos X, desde menos 1 a 2, abierto, hasta ahí. Muy bien, continuando, nos falta entonces graficar la tercera función, ¿no? La subfunción. Entonces, elegimos, vamos a continuar aquí. F3, mi F sub 3 sería menos X, menos por menos más 4, para aquellos X mayores o iguales que 4. Como nos damos cuenta también esta es una función lineal, entonces también hay que tabularla con un par de puntos. Pero para aquellos X mayores o iguales que 4, entonces empezamos en el 4. En el 4. Entonces aquí reemplazamos en el menos 4 más 4, 0. Luego elegimos el 5. Menos 5, entonces nos da menos 1. Ya tenemos entonces los 2 puntos, que sería del 4 al 0, aquí 3, 4 al 0, aquí, y del 5 al menos 1. Del 5 al menos 1. Perdón, ahí no. 5 al menos 1 acá. Ya. Entonces, como es para aquellos X que son mayores o iguales que 4, tendríamos esta función, ¿no? Este sería nuestro F sub 3 y este nuestro F sub 2. Bien, entonces aquí ya tenemos la gráfica de la función definida por partes, que tiene un comportamiento primero lineal, luego
de una parábola y continúa lineal. Ahora vamos a encontrar su dominio de la función. Dominio de f viene a ser el dominio de f1 unido con f2 y unido con f3. Unimos entonces los dominios y tenemos desde menos infinito, ¿no? Continuamos, acá se une, continúa hasta este valor que sería el 2,2. Unido, porque aquí no hay gráfica, unido desde el 4 hasta el más infinito. El rango, entonces los valores que puede tomar y sería desde menos infinito hasta 0. De menos infinito hasta el 0, ¿no? Todos los valores que puede tomar y. Bien, y ahí quedaría este ejercicio.